Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Y esa es una institución que yo no voy a cansarme. Agotaré todas mis energías solicitándole al pueblo dominicano que apoye no solo esa institución, sino ese tipo de instituciones. Esas instituciones que derraman en esas comunidades donde están ubicadas todo esa gracia, ese amor por el prójimo, siguiendo esos lineamientos de la fe cristiana, de su cristianísima formación. Y eso es ejemplaridad comunitaria. Todas esas instituciones hay que apoyarlas. La gente de buenos sentimientos la gente desprendida tiene que ayudar a esas instituciones, porque todo lo dan por los más necesitados. Ese prójimo afectado por una enfermedad como el cáncer, catastrófica, no solamente por la salud, sino la parte económica y emocional y familiar. Toda la familia sufre. Yo creo que es un esfuerzo que vale que lo hagamos todos los buenos y buenas dominicanos y dominicanas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio.
una institución bellísima, porque ese es un trabajo social extraordinario. Sacar jóvenes que están en alto riesgo, sin oficio, sin beneficio, presas fáciles del crimen, de la delincuencia, y hacerlos verdaderos ciudadanos. Una obra de Dios. Los salesianos que regentan esa institución solo trabajan para ese objetivo, formar esos jóvenes y hacerlos ciudadanos útiles. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien, entonces, bueno, se sigue hablando de las reformas, Yo he dicho de ese frenesí de reformas, porque el gobierno dominicano, desde que se inició allá en el 20, pues diríamos que andaba en un esfuerzo renovador, aquel cambio que iba a modificar la vida pública dominicana. Íbamos a tener un Estado distinto, un manejo del gobierno y del Estado distinto a los anteriores. Todo iba a ser una ejemplaridad democrática y de pulquérrima conducta en el manejo de los recursos públicos, que iban a ser en forma austera utilizados los recursos públicos en bienestar de las poblaciones más necesitadas de servicios principalmente. Y todo eso se exhibió como lo que iba a ser ese gobierno del cambio, la transparencia como eje, como núcleo principal del cambio. Y entonces, bueno, pues íbamos a tener un desempeño, repito, ejemplar de las autoridades. Bien, se hablaba, repito, con ese éxtasis del triunfo y de todo ese frenesí, repito, renovador y reformador. Bueno, entonces eso creaba una suerte de, diríamos, de tormenta, porque un cambio era un cambio. Pero esa tormenta, bueno, se vieron efectos, brisas fuertes de ella. Los juicios, se persiguió ese estado de asalto al poder o asalto al Estado, al fisco, de una generación que se puede decir que ha sido la más voraz de vividores que ha pasado por el Estado Nacional. Ese periodo en que se vio un asalto vulgar al poder, al Estado, al fisco nacional. Y hoy está en justicia, válidamente en justicia, porque las evidencias y las pruebas fueron obtenidas, siempre obtenidas en buena ley. Nada de alterar cosas para perjudicar a alguien. Ahí todavía están los juicios y es verdad. Y eso es un mérito de que hay que actuar. Para ello, dentro de ese frenesí, se habló del Ministerio Público Independiente y se defendió esa posición como única y válida y única, vamos a decir, no sé cómo expresarme más, pero al final hemos visto todas las situaciones que se dieron y que fueron obviadas, y entonces perdía como fuelle
la independencia del Ministerio Público, hasta que este caso, último caso, el de los camaleones, porque los casos de drogas, se sabe claro que siempre la justicia débil o no débil, jueces débiles o expedientes débiles, expedientes mal conformados, entonces mandaban esos pesados narcos, los mandaban a las calles o a delinquir de nuevo. Pero siempre se ha tratado de hacer un trabajo con el asunto del narcotráfico. Ahí están las evidencias. Eso es incuestionable. Pero en el asunto político sí se vio una especie de ralentizarse el proceso. No se actuaba, se denunciaban hechos y se veían hechos gravísimos de corrupción o de intransparencia en el gobierno y no se actuaba. Este caso de los camaleones, pues no hay duda que le ha revitalizado aquel interés por mostrar la independencia del Ministerio Público, y se ha tenido que sacar de nuevo después de una suerte de latencia o de limbo en que estuvo ese caso, que no se sabía nada, pero comenzaron los comentarios y comenzó como a arder de nuevo, el fuego se activó, la llama. Y decía yo ayer, antes de que reventara el cuerpo putrefacto de ese expediente, bueno, el Ministerio Público decidió actuar y ahí están los camaleones detenidos, los principales actores de ese hecho criminal, y no hay duda que se está actuando. Ahí están hoy, piden las medidas de coerción para ese grupo con un comportamiento delictivo, como decíamos ayer, que lo es en cualquier código penal del mundo, porque es que esas son evidencias muy claras. Muy bien. Entonces, después de esta tormenta, el gobierno se ha metido, como se dice, en un verdadero terremoto, que son estas reformas. La reforma fiscal, la reforma constitucional, vendrá la laboral y vendrá también la reforma a la seguridad social. Eso es un paquete de reformas. Entonces esto es un verdadero terremoto. He dicho yo otras veces que el gobierno, buscando una especie de revolución reformadora, tal vez termine en un escenario o en un espectáculo propio de buscando una revolución, terminará creando una contrarrevolución. Hemos dicho nosotros. Incluso lo escribí, no sé si lo podré leer, en el periódico El Nacional de hoy. Escribí sobre frenesí de las reformas. Ese es el artículo, para los que quieran leerlo, donde hacemos algunas precisiones precisamente sobre este tema de las reformas, porque el gobierno está, como dice, braceando en una piscina de melaza actualmente. Y yo lo digo responsablemente porque ayer opinábamos sobre el gasto que ha tenido este gobierno. Un gobierno que ha manejado 5 billones de pesos. Y eso es mucho dinero en este país, donde estábamos acostumbrados a ver cheles. Y decíamos nosotros que cuando hablábamos de los gobiernos de Joaquín Balaguer, lo máximo que ese señor recaudó era 24 mil millones de pesos en un año. Eso lo recogen estos gobiernos de hoy, lo recogen en 20 minutos, recaudan 24 mil millones de pesos.
Entonces decíamos nosotros, hay que ver aquella obra inconmensurable, hecha ahí, poderosa, como se dice, visible. Testigos están ahí de esa obra. Y todo se hizo, ¿por qué? Por la disciplina, la austeridad verdadera. Pero más que la austeridad, la disciplina y la planificación de hacer las cosas que se tenían que hacer. Si la infraestructura era la base fundamental para emprender un desarrollo en el país, aquel gobierno se encargó de esa infraestructura. Y ahí está. Porque es muy cómodo tener a San Francisco de Macorís tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene agua, pero si Macorís no tuviera agua, óigame, esos macorizanos, hace rato que hubieran derrocado gobiernos, obligándole a buscarle agua para el acueducto de San Francisco de Macorís, porque es un municipio muy poblado, sumamente poblado, en lo urbano, pero se hizo la obra básica para llevarle agua a ese municipio, que fue la presa de Rincón. Es muy cómodo usted ir por esa carretera que va a Macorís, usted ve estas tuberías enormes que van directo al corazón de esa provincia o a ese municipio de San Francisco de Macorís y se extiende a Tenares, de provincia Mirabal, hermanas Mirabal. Entonces, esas son las infraestructuras que están ahí visibles. Bien, el gobierno, explicando esta reforma fiscal, nos dice entonces que necesita 110 mil millones de pesos o 122 mil millones de pesos para hacerle frente a tantas cosas que ahora yo tengo que decir que el gobierno más eficiente y el más austero que ha dado la República es el gobierno de don Luis Abinader. ¿Por qué? Porque con esta reforma, con estos 110 mil millones, se van a hacer todas las cosas que faltan en este país. Es decir, no fueron suficientes 5 billones de pesos para hacer lo que se está planteando que hay que hacer, porque esta es la panacea de la solución a los problemas. Es decir, aquí va a haber menos pobreza. Aquí va a haber todos los servicios, se le van a brindar a la gente más pobre. Los pobres son los que menos van a sufrir con la reforma. Bien, se le va a poner más policía para que cuiden más y mejoren la seguridad ciudadana. Que se van a aumentar los salarios de los empleados públicos. Y que además, esas son las explicaciones que han dado los funcionarios, principalmente los funcionarios que tienen que ver con la reforma. Que además esa reforma permitirá evitar el endeudamiento externo. Entonces yo digo, no, pero no hay gobierno más eficiente que el gobierno de don Luis Abinader. Porque con 110 mil millones que va a recaudar se va a resolver todos esos problemas. Entonces uno sabe que eso no va a pasar. Y todo se va a quedar en esa suerte de tramoya y de encantar serpiente, como dicen, el pueblo se quedará tranquilo. Pero uno ve esta reforma y cuando uno lee lo que va a pasar con el ITEVI y los productos de la canasta de alimenticia, y yo vi las limitaciones, las exenciones de los productos que no será aplicado el ITEVI. Y eso, leche, pollo, huevo. Pero la gente se va a tener que comer eso sin sal, porque la sal está grabada. La sal está grabada, pero el ajo y la cebolla también van a estar grabados con el ITEVI. Dos productos que generalmente salen del campo a la cocina, porque llegan, no hay que hacerle un proceso de IVA a eso. Y entonces, si no hay que hacerle un proceso de IVA, o de, mejor dicho, de valor agregado, de valor agregado, entonces a ese hay que ponerle el ITEVI, al ajo y la cebolla, al condimento de la comida. Yo no entiendo esto.
Entonces se subsidian los combustibles que nos permiten andar paseando por el país, pagando combustible subsidiado. Entonces el ajo y la cebolla, por poner un ejemplo, y la sal, que son 3 condimentos para aderezar las comidas, los sazones, etc. Entonces están grabados con el ITEVI, sin tener valor agregado, repito, ni la sal, ni el ajo, ni la cebolla. Y yo lo pongo de ejemplo. Pero esas cosas van a traer, repito, van a traer muchas molestias porque la gente se siente. Le han dicho que no le van a afectar a los pobres, pero esas son medidas que afectan a los pobres. Igual que bajar el valor inmobiliario, bajarlo de 8 a 6 mil millones de pesos. Cualquier casita vale 6 millones de pesos. No 6 mil, sino 6 millones de pesos. Vamos a seguir con el tema, pero vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, siempre que se van a explicar estas reformas, se dice que el pueblo, que la masa, que no va, que siempre se va a proteger a las mayorías, que no van a ser afectadas ni la clase media ni nada. Pero señor, la clase media y la clase media baja y la más baja, por ejemplo, ¿cuál es la entretención? ¿En qué se entretiene la gente más humilde? El ron, la cerveza, que son una especie ya como de, para el entretenimiento son básicos, porque ¿quién va a sentarse a beber agua en un colmado? Jugando dominó, que todo el mundo sabe que este es un pueblo, que eso es la única entretención que tiene, es esa, pero ya las bebidas están prohibitivas, porque un frasco de ron, como se dice, eso vale ya 1,000 y pico de pesos, eso la gente no puede comprar, el ron no lo va a poder comprar, ni la cerveza tampoco. Bueno, me dirán, pero Manuel Fermín, no se puede incentivar el vicio, es verdad, pero tenemos que ser realistas, eso es el pueblo dominicano. O va a seguir bebiendo, ¿qué es lo que va a beber? Ron Triculí, que hagan los haitianos, o Clerén,
o el clandestinaje de todos esos rones que se hacen a nivel artesanal, cosas malísimas, y lo que va a traer es envenenamientos. Entonces hay que tener cuidado, porque también los pueblos, usted no le puede castrar la posibilidad de la diversión, porque entonces ¿cómo va a ser? Usted sabe lo duro que es un juego de dominó de eso, bebiendo agua en un colmado. Y usted oyendo una bachata encendida de esa, de que con un vaso de agua, usted, porque el ron no lo puede comprar, y la cerveza, porque se le ha puesto muy difícil. Eso no es fácil. Yo no voy a hacer aquí una apología del vicio, porque no es el propósito. Pero a veces hay que ser realista. Y la cosa aquí, el gobierno, yo he dicho, no tiene escasez de ingresos, de dinero. El problema es de mal gasto que tiene el gobierno. ¿Qué es gasto malo? Un gasto público excesivo. Por ejemplo, esa cuestión de los viajes que yo decía ayer. Señores, los presidentes, el presidente Abinader tiene 33 o 34 viajes al exterior. ¿Qué hacía Balaguer? Con ese dinero hacía Balaguer 35 obras. Escuela, una calle, o hacía una presa, o un canal de riego, o hacía una iglesia, un centro parroquial, qué sé yo, un centro de madre para llevar de costuras y cosas de eso, y llevarle máquinas de coser, o muñecas y bicicletas, para acordarme de aquellos actos que siempre en las inauguraciones, eso era lo que entregaba el señor Aníbal Páez. Yo me acuerdo entregando esas muñecas y bicicletas. Y bueno, entonces, esto la gente va a tener que pagar caros. Va a crear molestias. Por ejemplo, eso de las placas, ese otra. La clase media. Y la clase media baja, todo el que tiene un salario más o menos, y lo que anda buscando cómo hacerse de un vehículo, de un carrito, lo que fuese. Ya la placa le dan un subidón, como dicen, del 100%. Es decir, los vehículos que son de los más de 5 años y que ya son vehículos viejos, 1.500 pesos, ahora va a tener que pagar 3.000 pesos de placa. Entonces eso afecta también a esa clase, pero se le dice que no van a sufrir. Esa ampliación de la base del IVA, que ahora vamos, por eso yo digo, esto va a terminar como una suerte de contrarrevolución. Ahora vamos como involucionando, porque antes era así que se llamaba IVA, impuesto al valor agregado, pero le cambiaron el nombre para hacerlo más moderno, era INTEVIS. Entonces, ahora volvemos para atrás, porque así es que andamos en este país. Esto es una cosa increíble. Ahora vamos para atrás. Así andamos con la reforma constitucional. Yo creo que la reforma constitucional, aquí en el año 1963, en el gobierno del profesor Juan Bosch, se hizo esa constitución del 63. Aquí se derrocó el gobierno del 63. Se hicieron una elección y la ganó Juan Bosch. Y se hizo esa constitución del 63. Pero por esa constitución del 63, aquí en este país, hubo un alzamiento guerrillero de todos aquellos mártires de Manaclas y de otros lugares donde hubo alzamiento guerrillero para protestar por el golpe de Estado a Bosch. Hubo un gobierno fáctico del triunvirato. Hubo una revolución, óigase bien, y además una intervención norteamericana peleando por esa constitución del 63. Y en el 66, de un plumazo, eso se cambió. Llegó Balaguer al poder y dijo, mire, eso es inaplicable y vamos a hacer una constitución que sea aplicable al país. Y entonces se hizo una constitución aplicable. Probablemente los mismos americanos, que todo el mundo sabe que mandaban en este país y todavía mandan, querían que en esa constitución por lo menos tenía que haber alguna norma
de que le pudiera poner freno a los comunistas. Entonces había que ponerle ahí un impedimento a las actividades comunistas, pero es que Balaguer le ponía lo que fuera y le puso una ley en contra del comunismo aquí. Pero usted tenía que aplicar las cosas que eran del momento. Lamentablemente este era un país que estaba en una situación de injerencismo, y el injerencismo norteamericano fue tan fuerte que invadieron el país. Se ve el derecho que tenían los americanos sobre el país, pero bien, ese no es el tema. Esa reforma constitucional, repito, entonces vemos ahora con las fusiones de las instituciones. Por eso es que hablo de este terremoto. Las fusiones, volvemos al secretariado técnico, prácticamente vamos a volver al secretariado técnico que teníamos antes, donde estaba concentrado la planificación, y eso funcionaba mejor que ahora, ¿eh? Ahora hay dos ministerios: el Ministerio de Hacienda, que siempre ha existido, y el Ministerio de Economía. Pero antes lo que había era el secretariado técnico de la presidencia, y ahí se tomaban las decisiones de planificación y se hacían las cosas pensadas, planificadas. No era una improvisación, era gente que estaba dedicada, era un equipo técnico para planear el desarrollo del país. Claro, que Balaguer le diera prioridades a proyectos, pero no se actuaba a la ligera ni a lo loco. Porque aquí, cuando se planeó hacer la avenida Gregorio Luperón, todo el mundo pensó que Balaguer estaba loco, que lo que estaba haciendo avenida a lo loco, para una cosa vacía allí, que no pasaban ni siquiera los vehículos. Hoy no caben los vehículos allá. Y si no existiera esa Luperón, entonces este país estuviera esta capital estuviera muy mal. Pero fue pensada así, para que hoy no tuviéramos los problemas que tienen otros. Entonces se hacían las cosas porque había un secretariado técnico, no influenciado políticamente. Pues yo he dicho aquí que uno de los principales directivos de ONAPLAN, la Oficina Nacional de Planificación, era un alto dirigente del Partido Comunista Dominicano. Y entonces, a veces uno tiene que como preguntarse, ¿y cómo era aquello? Me imagino los jóvenes que no han vivido ese tipo de, que no vivieron ese tipo de régimen. Entonces, aquí hay que decir, con pelos y señales, que los problemas del gobierno no son de ingreso, no son de recursos, es de gasto. Muchos economistas han señalado eso, más la evasión, porque la evasión es un problema muy serio. Pero los gobiernos están obligados a quebrarle los brazos a no solamente a los evasores, porque los evasores logran escabullirse, tal vez algunos, bien, pero peor son los que cobran el impuesto y se lo roban, como es el caso del ITEVIS, porque ¿cómo es posible que aquí haya más de un 40% de evasión de un pago que hacemos los consumidores? Y que el que retiene ese impuesto no lo paga, el Estado se lo coge. O usted va a pagar aquí a los establecimientos, usted va a pagar con una tarjeta de crédito y le dice, no pagamos en efectivo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué que no quieren la tarjeta de crédito? Alguna evidencia hay, pero ¿cuántos son los establecimientos comerciales que evaden el pago de que usted no quiere que le paguen con tarjeta? Eso a la franca se ven que son evasores. Aquí hay mucha gente que genera ingresos. Dice el ministro de Hacienda, señaló que habrá más previsión ahora con los ingresos de la gente, que ellos van a tener que tomar medidas con eso, porque hay gente que gana demasiado dinero y no reporta pago de impuestos. Y eso es evasión. Pero si usted no le cae atrás al evasor, el evasor no va a ir donde usted.
tienen que seguir esos mecanismos de que el gobierno se pueda asistir, pero cambiar su modelo de gasto, porque el problema de estos gobiernos es que tienen los partidos empleados o cobrando en el propio Estado. Aquí no ha habido ningún sacrificio político para acompañar esta reforma. ¿El Congreso se ha sacrificado? No. No hay sacrificio, ahí siguen los mismos privilegios y los gastos y ahí no se puede recortar. Entonces le recortamos a un infeliz que tiene una casa que le vale 6 millones de pesos y tiene que pagar impuestos. Entonces estos zánganos, muchísimos zánganos que hay en el Congreso, ganan allí privilegios y no hay forma de usted reducirle esos ingresos privilegiados que tienen los congresistas. No se le pueden reducir. El barrilito, cuidado con tocar eso, son intocables. Entonces, así es muy difícil explicar una reforma que va a beneficiar a la mayoría. Habrá que esperar, vamos a ver, solo el gobierno ha hecho la propuesta, se ha sometido al Congreso, pero ese es un Congreso supremacista que está dispuesto a complacer al gobierno en lo que le pida. Entonces no hay esperanza o no queda mucha esperanza, como que la gran mayoría podría beneficiarse de eso, pero la verdad que no va a ser cómodo. El pueblo va a tener que pagar. Ojalá eso no exalte, como se puede decir, o haga cierta ebriedad para la gente que salga a la calle o que proteste por esas cosas. Ojalá que no pase eso. Pero aquí tiene que haber una reducción de todos esos gastos que hacen los gobiernos. Eso no se puede. Aquí hay demasiados embajadores, embajadas, cónsules, un personal de embajada para que este país, ¿cuáles son los beneficios de eso? Entonces, esa reforma, por eso digo que puede traer lo que sería una verdadera contrarreforma. Porque ahora, por ejemplo, sectores que están trabajando bien, sectores como zona franca, usted afecta o el turismo, por ejemplo. El turismo ha sido una actividad económica muy, diríamos, de arrastre de la economía, de impulso a la economía, una especie de locomotora de la economía. No hay duda, el turismo ha sido el ingreso de más de 10.000 millones de dólares de turistas, 10 millones de turistas que visitan el país. Las inversiones, para usted traer esos turistas tiene que hacer inversiones. Hoteles, por ejemplo, aquí en la capital, ¿cuántos hoteles se han construido? Pero se construyen bajo los incentivos que tienen. Pero si le quitan esos incentivos a una actividad productiva como esa, podría afectar. Entonces mañana podríamos ver, como se dice, el mosquero sobre muchos hoteles que se están construyendo aquí o que se han instalado sobre la base de tener esas exenciones fiscales, o los hoteles que se construyen en las playas. Por eso, esas cosas hay que tener cuidado con ellas. El turismo, la zona franca, ¿qué va a pasar con...? Yo no sé si eso está afectado también, pero afectan en algunos casos. La ley 28, esa es la de las industrias que están en la frontera. No sé, porque esa ley yo creo que le iban a hacer unos cambios para los que se instalen en las provincias más pobres, que están más desposeídas, como se dice, del desarrollo, del bienestar o del empleo que genera esto, porque entonces se concentran tal vez en provincias que tienen mejor infraestructura, que tienen más cercanía a los centros urbanos grandes, y entonces se desprecian esas provincias fronterizas que están más atrasadas. Tal vez esa ley, no sé si le han hecho algún cambio a la ley 28. Pero eso es lo que hay más o menos en el ambiente. Ojalá el Congreso tal vez pueda ver qué puede hacer con aquello, pero tal vez hasta difícil será eso, porque repito, ese es un Congreso muy
complaciente, sumiso al poder. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces hay que ver estos fantoches dirigentes haitianos, que ahora han venido a, como dicen, a ponerle hierro, intentar ponerle hierro será a los dominicanos, al país, y van a la OEA y ponen queja en la OEA. La señora, yo no sé cómo que se llama, la canciller, y el señor Conil, que es el primer ministro de Haití, creo que es Conil. Entonces, esta gente están acusando a la República Dominicana de sus arbitrariedades con las deportaciones masivas de haitianos, como si nosotros tuviéramos un país prestado, o este país es un pedazo de Haití, que están los dominicanos aquí, que se han levantado, como dicen, han levantado la sábana y se han quedado aquí, en este territorio que es de Haití. Y entonces han venido y han sacado a los pobladores haitianos, que son los dueños de este territorio. Parece que así es que ellos piensan. Y es penoso. Pero la OEA tiene que recibir la queja o la invitación que haga Haití o el reclamo que puedan hacer las autoridades haitianas, porque el organismo tiene que atender los pedidos que hagan los países, sus delegados. Indiscutiblemente Haití tiene el derecho de pedir una explicación a la República Dominicana si ellos entienden que nosotros lo estamos maltratando. Pero resulta que en Texas los jinetes tejanos le daban con látigo y le tiraban los caballos y le daban sus coces, los caballos de los tejanos, de los riders, y se quedaron callados. Los dirigentes haitianos, no estos, los anteriores a él, calladitos, porque con los americanos no se meten. Entonces el señor Trump le ha dicho de todo y le amenaza que le va a botar millones de allí, y se quedan callados, no se atreven a decir nada. Pero la República Dominicana quieren ahora exhibir unos músculos que todo el mundo sabe que son vanos, que no tienen fuerza, ni siquiera moral, para exigirnos a nosotros que respetemos a los haitianos por ese maltrato que le estamos dando a los ciudadanos haitianos cuando lo estamos repatriando en masa hacia su país, que se llama Haití, que no es República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
banco de todos los dominicanos. Bien, nosotros no tenemos buena representación en la OEA. Yo no sé si estará Fiallo ahí, pro haitiano, jurado, porque este gobierno, eso es parte de ese colectivo. Yo dudo que el gobierno nos defienda de esas acusaciones de maltrato que han hecho los fantoches haitianos ante la OEA. Sabiendo uno cuál es el trato, cómo despedazan a los haitianos, despedazado, el despedazamiento con tintes, como diríamos, sádicos, con que en Haití se actúa. Yo recuerdo el caso de Silvio Cló, aquel líder social cristiano, que fue quemado, pero sus partes íntimas fueron cortadas. Señores, eso fue una cosa vulgar, el sadismo con lo que actúan esta gente. Es decir, aquellas acciones bestiales, sádicas, que desmienten trágicamente las palabras, como hemos dicho, de todos estos fantoches. ¿Por qué? Porque nos acusan a nosotros de maltrato a los haitianos, pero ellos cómo maltratan a sus propios haitianos, y cómo los americanos de Texas también los maltratan y le tiran los caballos encima y no dicen nada. Y en Chile lo sacaron a fundazos también de Chile. Pero aquí es que molesta. ¿Por qué? Porque aquí que ellos quieren que le metan 4 o 5 millones de haitianos y que se lo toleren estas autoridades. Y lo que tenemos, como pasó también con Danilo Medina, que fue Danilo Medina, fue un verdadero traidor del país, porque debió ser por lo menos concienzudamente previsor de lo que había. Eso que tiene un video ahí que ha salido recordándonos lo que hizo Roberto Rosario Márquez, que yo lo voy a poner ahí. Hazme el favor, Eri. Esa locución que fue breve, pero desmintiendo, o mejor dicho, quitándole la careta a la Ana Belique haitiana, que se falsificó su identidad como dominicana con una acta de nacimiento falsa, y Roberto Rosario Márquez, siendo presidente de la Junta Central Electoral, demostró que esa señora fue falseada porque ella era una niña, pero sus padres falsearon, buscaron cédulas de dominicanos y le hicieron pasar como dominicanos a los oficiales del registro civil, haciéndole pasar como dominicanos que están declarando una niña dominicana, porque van con células falseadas. Y eso fue lo que se hizo aquí. Y Danilo Medina, por eso digo, no tuvo la conciencia, no fue previsor su gobierno para evitar que se hiciera una ley, la 169-14, que él gallardamente debió actuar, y no actuó como presidente de la República. Vamos a oír a Roberto Rosario Márquez, muy interesante con el caso eso de la Ana Belique, que fue la que dio origen a la 168-13, a la sentencia del Tribunal Constitucional. El padre de Manamreli, que cuando fue a declararla, dijo que él era dominicano, que él tenía la cédula 73246-01 y que esa cédula le permitía inscribirla. Y la madre, llamada Yanel Delva, dio un número de cédula también. Y ese número de cédula era 11605-1. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que con la cédula de José, que dio José Belicle, hay registrado un dominicano que se llama Ramón Andrés. Y con la cédula de Yanel Delva, de dominicano, hay registrada una señora llamada Francisca Beatriz Dominicana. Eso quiere decir que su documento estaba afectado de falsedad, porque la información que se dio para inscribirlo fue una información falsa. Esa locución
de Roberto Rosario Márquez, que yo recuerdo en esa oportunidad, porque eso fue una demostración de la falsedad. Entonces, el gobierno de Danilo Medina calumnió el sentimiento de país, de patria, fue calumniado por el propio aquel ministro de la presidencia. Ahora no recuerdo el nombre, no se le olvidan los nombres de estos funcionarios cuando han sido también dañinos para el país. Entonces, calumniando a la República Dominicana como que nosotros estábamos generando apatridia en 55,000 dominicanos que fueron registrados, que se les dio acta de nacimiento y no fueron inscritos en el registro y se lo estábamos desconociendo, es decir, creando apatridia a dominicanos, dejándolo en una especie de limbo cuando eran falsos. Todo eso, para eso es que ha servido. Entonces, todo este manido estereotipo del maltrato de que los haitianos nos viven acusando y calumniándonos, porque para eso es que ha servido la presencia haitiana en forma brutal y ominosa para el país, falsificando documentos, falsificando nombres, como hemos señalado aquí, que una profesora de la Romana, creo que eso se llama Guaymate, en Guaymate, en la Romana, una escuela en medio de los batalles del Central Romano. Y los niños son apellidos González, Castillo, Rodríguez, Fermín, Cabral, todos los apellidos. Y son hijos de haitianos. ¿Y cómo es posible? Entonces se quejaba la profesora porque se han transformado los nombres, lo han castellanizado, porque para eso es que ha servido esa ocupación. Y estos fantoches que están en Haití creen que nosotros los dominicanos somos tontos, que vamos a tolerar que nos llenen el país de toda esa etnia, que nosotros lo que va a buscar es un choque étnico con una gente, con una tribu que no es República Dominicana, porque los dominicanos no somos como ellos, como los haitianos. Entonces esa gente nosotros no lo queremos aquí, pero hemos tenido gobernantes fatales. Y ese caso de Danilo Medina, que no tuvo el sentimiento de patria, lo que hicieron fue maltratar el sentimiento de patria y actuar en forma falta de conciencia cívica y patriótica. Y lo que hicieron fue entregar la ciudadanía, disminuir la ciudadanía dominicana, entregándola a una tal Ana Belique, que es un fallo, una cosa increíble, porque eso, la Junta Electoral le demostró que eran documentos falsos, que fue una dominicana falseada, como han sido todos los haitianos aquí, porque esa gente nunca han venido con documentos que le avalen qué es lo que son y quiénes son y de dónde son. O por lo menos son de Haití, pero ¿de qué región de Haití? ¿De dónde son esta gente? Una barbaridad. Por eso, todo esto es como se dice, un estereotipo de maltrato, de violencia, y van a la OEA. Pero resulta que en la OEA también probablemente esté Fiallo ahí, repito. Ese es un traidor. Y lo tienen los gobiernos. El gobierno de Danilo Medina lo mandó allá. Gustavo Montalvo, que no me acordaba el nombre de él, Gustavo Montalvo, íntimo de ese señor Fiallo, un traidor. Ese es el representante de nosotros en OEA. Explíquenme usted. Y todavía sigue ahí, porque este fue un gobierno que puso la casa en orden para que viniera esa ocupación haitiana, porque hay que decir eso. Yo no sé si el presidente Abinader al final se ha dado cuenta que tiene una ocupación en el país, tolerada, porque yo lo dije aquí, esto es una ocupación tolerada de los haitianos. Ahora andan ahí preocupados. Cuando venga y se derrumbe la casa, Bávaro, por ejemplo, esa zona costera, donde hay una empresa como el turismo, si el turismo muere por estas acciones impositivas y además estas acciones delictivas de haitianos que se han querido hacer dueños de la zona y la autoridad no se atreve ni siquiera a entrar allí. Esto es el gobierno con un colectivo que lo defiende. ¿Cómo se explica todo esto? Entonces no hay un sentimiento de país. Concienzudamente no hay un sentimiento de país. Sigo creyendo y ustedes verán, yo soy de los que sigo siendo escéptico con estas medidas que van a repatriar 10,000 haitianos. Yo sigo con mis
dudas. Muy razonable, por cierto. Bueno, entonces, señores, eso, lo de Israel, eso es penoso, lo que está pasando, no hay duda, muchas muertes, mucha bomba y la misma intolerancia. La intolerancia ha llenado la tierra, como se dice, de violencia y de muerte, decía Voltaire, y tenía razón Voltaire. Porque todo eso que está pasando ahí es por la intolerancia de esos musulmanes que entienden que Israel no puede estar ahí, que ellos son usurpadores de unos terrenos, señores, que hace como 3.000 años que lo sacó Nabucodonosor de ahí, a los judíos. Y entonces los musulmanes dicen que esa gente no son de ahí. Explíqueme usted. Entonces, con ese ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que está pasando ahí, la historia está escrita, está todo ahí. No sé por qué ese comportamiento de no tolerar, hay que borrar a Israel. Israel no puede estar ahí. Explíquenme ustedes esta situación. Y lo que tiene que pasar ahí es que Israel se le ha tenido que imponer un país enorme, no de tamaño, sino de sacrificio y de vocación de supervivencia. Y cuando usted está luchando con ese espíritu, como se dice, y eso que no quiero decir que ellos se autoproclaman como el pueblo de Dios. Imagínense si son los hijos de Dios. Ay, Dios mío. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.